Muchas gracias por la invitación al CAE. Un gusto estar aquí y compartir estas ideas acerca de las reglas del arbitraje y el tema de la instalación del tribunal arbitral. Voy a compartir una diapositiva. A ver, un momentito. Bien, entonces como les había comentado, vamos a desarrollar el tema de las reglas en el arbitraje y también acerca de lo que se llama usualmente como instalación del tribunal arbitral. Empecemos entonces por las reglas del arbitraje. Una vez que ha quedado conformado el tribunal arbitral, es decir, cuando todos los integrantes del tribunal arbitral han aceptado el encargo tras la designación del arbitraje, ¿no? En caso del árbitro único, bueno, apenas acepte el árbitro único, ¿no? Y en el caso de un tribunal arbitral conformado por 3 árbitros, lo usual es que se conforme recién el tribunal arbitral cuando acepta el presidente, que es el último, ¿no? Que de acuerdo a las reglas de la ley de arbitraje, usualmente es designado por los árbitros designados por cada parte. Esa es la regla general, ¿no? Pero hay otras alternativas, pero usualmente, bajo esa regla general establecida por la ley de arbitraje, aceptado después de la aceptación del presidente del tribunal, queda conformado el tribunal arbitral y corresponde fijar las reglas del arbitraje. ¿Sí? ¿Cómo se fijan las reglas del arbitraje? Que es un tema vinculado a lo que viene después, ¿no? Vinculado al tema de la instalación. ¿Cómo se fijan las reglas? Las reglas se fijan, como ya hemos dicho, una vez conformado el tribunal arbitral. Cuando ha aceptado el último integrante del tribunal arbitral, ya tenemos al tribunal, ahí se fijan las reglas, y pueden ser fijados por el tribunal a través de una resolución, una orden procesal o decisión, ¿no? Es decir, una decisión del tribunal arbitral que puede ser de acuerdo a un reglamento, ¿no? En el caso de un arbitraje administrado, o una propuesta del tribunal que es puesta en conocimiento de las partes. Podría ser, decíamos, a través de una decisión, ¿no? Primero lo usual es que se emita un proyecto de reglas y que las partes, respecto a ese proyecto de reglas que es alcanzado por el tribunal arbitral, ya decíamos, ¿no? Si es administrado conforme a las reglas, al reglamento de la institución arbitral que administra el arbitraje, y si fuera unas reglas propuestas por el tribunal, ese proyecto va a ser comunicado a las partes y se les va a dar la oportunidad a las partes que digan qué aspectos de esas reglas consideran que deberían precisarse o qué otros aspectos deberían considerarse en ese proyecto de regla, ¿no? Con la participación de las partes, entonces, ¿no? Una vez que ya han hecho sus precisiones, el tribunal decide cuáles son las reglas de ese arbitraje, ¿no? En aquello que exista coincidencia de las partes, el tribunal entonces considerará incorporada esa regla aceptada por las partes de mutuo acuerdo. Y en aquellos aspectos en los que no exista coincidencia, el tribunal decidirá cuál es la regla que resultará aplicable, ¿sí? Entonces, un primer escenario para fijar las reglas es que las reglas pueden ser fijadas a través de una resolución previa coordinación con las partes, ¿no? Entonces se envía un proyecto, las partes tienen la oportunidad de decir respecto a ese proyecto de reglas lo que consideren conveniente. El tribunal finalmente va a verificar si existe coincidencia entre las partes en cuanto a sus propuestas y si hubiera acuerdo respecto a algunas reglas o propuestas, el tribunal considerará esa regla, la incorporará en el arbitraje por existir conformidad de acuerdo de las partes, y en aquello que no exista conformidad, el tribunal tendrá que decidir cuál es la regla.
Entonces, un primer camino es el de establecer las reglas del arbitraje mediante una decisión del tribunal arbitral, orden procesal o resolución. Pero esto es el camino que se está adoptando ahora últimamente, ¿no? Porque antiguamente había lo que se denominaba una instalación del tribunal arbitral en una audiencia. ¿Sí? Era un acto formal y en donde se convocaba a las partes para que concurran, y antiguamente era presencialmente, ¿no? Antiguamente, ¿no? Presencialmente a una audiencia para fijar las reglas del arbitraje. Entonces, en esta audiencia, en donde las partes concurrían presencialmente, decíamos, no importa si eran de provincia o no, tenían que acudir presencialmente. Esa era la práctica antigua, ¿no? Concurrían en esta audiencia, el tribunal proponía las reglas, estando presentes las partes. En ese momento las partes manifestaban lo que correspondía, ¿no? Respecto a algunas precisiones a esas reglas, y el tribunal finalmente, igual que lo que ocurre actualmente, ¿no? Si es que había acuerdo de las partes, eso se incorporaba automáticamente como regla del arbitraje, y aquello que no exista conformidad, el tribunal decidía cuál era finalmente la regla. Pero antiguamente era en una audiencia presencial, ¿sí? Pese a que la ley de arbitraje no establece que sea necesario hacer una audiencia, ¿no? O un acto de instalación formal en una audiencia, ¿no? Para fijar las reglas. La ley de arbitraje no dice absolutamente nada sobre el tema de instalación, ¿no? Era una práctica peruana bastante antigua, muy recurrente en nuestro sistema, pero práctica, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, esto no fue lo más eficiente, ¿no? Para el arbitraje, porque fíjense ustedes, ¿no? Concurrir a una audiencia desde los lugares en donde estaban las partes, los abogados de las partes, los propios árbitros, inclusive puede ser que no sean de la localidad en donde se va a realizar la audiencia, ¿no? Simplemente para fijar las reglas que pudieron intercambiarse, ¿no? Con antelación, ser reconocimiento de las partes sin necesidad de que se haga una audiencia, no era muy eficiente. Por eso es que ahora ha cambiado esa realidad, y hoy podríamos decir que en la mayoría de casos las reglas se fijan no en una audiencia, las reglas se fijan bajo el procedimiento que les había comentado, ¿no? En una decisión previa coordinación con las partes se les notifica, toman conocimiento del proyecto de reglas, se les da un espacio para que digan lo que consideren conveniente. Si hubiera acuerdo, se incorporan esas reglas, y si no, decide el tribunal. Entonces, en la actualidad se están fijando las reglas del arbitraje bajo este mecanismo, ¿no? Una resolución, decisión u orden procesal, en donde se fijen las reglas del arbitraje con la participación, obviamente, de las partes. Pero sin necesidad de que exista una audiencia, sin necesidad de que exista una audiencia, ¿sí? La regla general es que las partes son libres para establecer las reglas de su arbitraje. Esto tiene relación con el principio de flexibilidad en el arbitraje, ¿no? Que eso es una distinción con lo que ocurre en el marco de un proceso judicial. En un proceso judicial, la ley establece los plazos. Las partes no podrían decir, señor juez, usted modifique el plazo porque nos hemos puesto de acuerdo la contraparte y yo, ¿no? Eso en sede judicial no puede ocurrir. Pero en el marco del arbitraje sí puede ocurrir. Puede ser que exista en un reglamento arbitral una disposición acerca de los plazos para la presentación de los escritos postulatorios, ¿no? Que las partes podrían considerar muy corto o muy extenso. Y entonces las partes podrían decir que no aplique ese plazo, ¿no? Que correspondería de acuerdo al reglamento de la institución arbitral, y que más bien se tome en cuenta un plazo diferente, ¿no?
Para poner un ejemplo, ¿no? Podría ser que una institución arbitral establezca que el plazo para presentar la demanda es de 10 días y para contestar 10 días y para contestar la reconvención 10 días, ¿no? Y las partes podrían considerar que por la complejidad de la controversia que existe entre esas mismas partes, el plazo más conveniente para ellas mismas sea de 30 días. No habría ningún inconveniente en que las partes, si están de acuerdo, puedan fijar un plazo diferente a aquel propuesto por la institución arbitral en sus reglamentos, ¿no? Lo mismo los plazos para reconsiderar, por ejemplo, ¿no? Podría ser que existan plazos de 3 días, las partes podrían decir 5 días, ¿no? Que es algo que podrían atender a la necesidad de las partes en el caso concreto. Entonces existe libertad, la regla general es libertad para fijar las reglas, ¿no? De manera similar a lo que ocurre en el marco de la contratación privada, ¿no? Que existe libertad para establecer eh, el contenido de aquello a lo que están sometiendo las partes, en el arbitraje también aplica ese criterio, ¿no? De libertad para fijar las reglas del arbitraje, pero no es una libertad absoluta, sino que tiene límites, ¿no? Y esos límites son precisamente las normas imperativas o el orden público, según corresponde. Entonces, en el arbitraje civil y comercial, esa es la premisa, ¿no? La premisa es, las partes pueden establecer libremente las reglas que consideren convenientes de acuerdo al principio de flexibilidad. Ahora bien, una vez definidas las reglas, y esto es muy importante, ¿no? Porque a veces se confunde el principio de flexibilidad con el desconocimiento de las reglas o tratar de inaplicar las reglas que ya existen, y eso no es así. La flexibilidad existe hasta el momento en el cual las partes acuerdan una regla. Una vez que las partes acuerdan una regla, esa regla es de obligatorio cumplimiento para ese arbitraje. El tribunal arbitral está obligado a respetar esa regla y también las partes, ¿sí? ¿De mutuo acuerdo pueden cambiar esa regla? Sí, claro, ¿no? De mutuo acuerdo pueden cambiar las reglas. Pero unilateralmente no cabe cambiar una regla que ha sido acordada por las partes, ¿no? Y el tribunal también está sometido. Es el marco, el escenario dentro del cual tiene que desarrollarse el arbitraje. Entonces tengamos en cuenta ese tema. Como habíamos comentado, ¿no? Las partes van a fijar las reglas libremente, a falta de acuerdo o de un reglamento arbitral, el tribunal decidirá las reglas. Y este es otro aspecto, ¿no? Cuando se establecen las reglas en el arbitraje puede ser que existan algunos vacíos, ¿no? En el momento que se establecen las reglas del arbitraje, ¿no? Como una de las primeras decisiones que toma el tribunal una vez que ha sido confirmado, puede ocurrir que no exista reglas para absolutamente todo. Entonces ahí no hay por qué preocuparse, ¿no? Porque ante el vacío establecido como regla en ese arbitraje, resulta aplicable las reglas de la institución arbitral que administra el arbitraje. Luego, lo que indica la ley de arbitraje, y finalmente, si no hubiera ninguna regla en estas fuentes que acabamos de comentar, el tribunal arbitral decidirá cuál es la regla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una parte ofrece una prueba, ¿no? O el tribunal, mejor. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? El tribunal ordena que las partes presenten documentación de oficio, ambas partes, ¿no? Y tienen que ver con los hechos que las propias partes están proponiendo, a las dos partes les conviene presentar esos documentos. El tribunal de oficio ordena, ¿no? Que se presenten esos documentos. La duda que surge inmediatamente es, oye, ¿en qué plazo tienen que presentar esas pruebas? Y seguramente, como son pruebas de oficio, no habrá una regla sobre ese tema. Entonces es el tribunal el que decidirá cuál es el plazo que se otorga para que las partes presenten las pruebas que necesita o ha solicitado el propio tribunal arbitral. Entonces esto se encuentra en la ley de arbitraje en el artículo 34.
En el artículo 34 de la ley de arbitraje precisamente se reconoce esta posibilidad, ¿no? Que ante la falta de acuerdo, bueno, aplica el reglamento, luego la ley, y en caso no exista ninguna regla en estas fuentes, podrá decidir el tribunal arbitral. La propia ley de arbitraje, ¿no? Porque alguien podría dudar, ¿no? Oiga, pero no es la ley no debería aplicar de manera obligatoria en todos los casos. No, la ley de arbitraje, para el arbitraje civil y comercial, ¿no? Hacemos la precisión. Para el arbitraje civil y comercial, lo que diga la ley de arbitraje es supletorio, ¿no? La prevalencia, en el caso de un arbitraje civil y comercial, la prevalencia es lo que pacten las partes, ¿no? Si las partes dejan un vacío en las reglas que han aprobado, se va a poder aplicar de manera supletoria, lo establecido en la ley de arbitraje. Pero antes de la ley de arbitraje, inclusive, la compañía aplicable las disposiciones de reglamento. Antes que la ley de arbitraje, inclusive, podría resultar aplicable las disposiciones de reglamento. Entonces, la ley reconoce que inclusive, expresamente, ¿no?, que lo establecido en la ley de arbitraje puede ser aplicable de manera supletoria. ¿Sí? Artículo 34, numeral tercero de la ley de arbitraje. Entonces, de lo que acabamos de comentar, para que quede claro este tema, de lo que acabamos de comentar. Si es que el arbitraje es institucional, es decir, un arbitraje administrado por una institución arbitral, primero va a resultar aplicable lo que las propias partes hubieran pactado, ¿no? Arbitraje civil y comercial, ¿no? En el caso de que hubiera un vacío en lo pactado por las partes, resultará aplicable el reglamento de la ley de arbitraje, el reglamento de la institución arbitral que administra el arbitraje. O sea, si mi arbitraje es institucional, inmediatamente después de lo pactado por las partes, resulta aplicable el reglamento de esa institución arbitral que administra el arbitraje. En tercer lugar, si es que en las fuentes anteriores, ¿no?, lo pactado y en el reglamento de la institución arbitral no hubiera una regla sobre el tema, entonces podemos recurrir a la ley de arbitraje. Y si ninguna de las fuentes anteriores encontráramos una respuesta, el tribunal arbitral podrá establecer la regla que corresponde. Entonces, esta es la secuencia si es que estamos ante un arbitraje institucional. En cambio, si estamos ante un arbitraje ad hoc, el arbitraje no es administrado por ninguna institución arbitral, sino directamente por el tribunal arbitral. En primer lugar, aplicarán las reglas establecidas por las propias partes, ¿no? En segundo lugar, lo establecido en la ley de arbitraje. Y en tercer lugar, el tribunal arbitral establecerá la regla cuando lo pactado por las partes ni la ley de arbitraje disponga algo sobre el particular, ¿no? Entonces tenemos esta secuencia. Entonces tener en cuenta que esta es la secuencia. Pueden haber muchas reglas, ¿no? Pero hay una relación en la aplicación de reglas, hay un orden en la aplicación de las reglas. No es que voy a aplicar una regla, la que me conviene, no. De manera arbitraria, no. Hay una secuencia, ¿no? Y la secuencia precisamente es esa, en la que verificamos que hay una prevalencia, una primacía de lo establecido por las propias partes, antes inclusive de lo que pudiera decir la ley. ¿Por qué? Porque la ley es supletoria de la voluntad de las partes, como se encuentra reconocido en el artículo 34, numeral 3 de la ley de arbitraje que ya hemos citado. Bien. Ahora, la instalación, ¿no? Ya habíamos dicho que en la instalación a través de una audiencia, ¿no?, ya no es una práctica que aplique el día de hoy. Las reglas se establecen mediante una decisión, una resolución o una orden procesal, ¿no? No es necesario hacer una audiencia. Son puestas obviamente en conocimiento de las partes, antes de su aprobación, coordinando con las partes se establecen las reglas, eso sin duda. Pero no es necesario
convocarlos a una audiencia y que vengan, ¿no? Y que inviertan tiempo y recursos para que puedan asistir de manera presencial a una audiencia en donde simplemente digan, sí, estoy conforme con las reglas, ¿no? Que eso es lo que ocurría antiguamente. Antiguamente las partes concurrían con sus abogados, ¿no es cierto?, en la fecha y horario establecido. Igual los integrantes del tribunal arbitral concurrían, se les entregaba los borradores de las reglas y decían, sí, estamos de acuerdo. Se acabó. O hacían unas pequeñas previsiones que también lo podían hacer de otra manera y no presencialmente. Entonces ahora ya no se estila una audiencia de instalación para los arbitrajes civiles y comerciales, ¿no? Pero en el marco de la contratación pública, bajo el ámbito de la Ley 30/2025 y su reglamento, Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? El reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado sí exige una instalación ante el OCE, pero únicamente para el arbitraje ad hoc. Fíjense, no es que la instalación ante el OCE sea obligatoria para todos los arbitrajes, no, eso no es así. El reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado exige la instalación ante el OCE únicamente para aquellos arbitrajes que sean ad hoc y solamente arbitrajes ad hoc, ¿sí? Entonces, en el marco de la contratación pública regida por la Ley 30/2025 y su reglamento, sí se exige que tratándose de un arbitraje ad hoc, exista una instalación del tribunal en donde se establezcan las reglas del arbitraje, ¿no?, ante el OCE, ¿no? Las reglas del arbitraje, entonces, para los arbitrajes ad hoc, son definidas por las partes, con los integrantes del tribunal arbitral, en una audiencia con presencia de un funcionario encargado para dichos efectos designado por el OCE. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de un acto formal, ¿no?, en donde se van a establecer las reglas y únicamente aplicable para el arbitraje ad hoc. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la regulación, la normativa de contratación con el Estado en su reglamento nos dice que es necesario que esas reglas sean establecidas con las partes, tribunal, pero también con la participación de los, ¿no? Seguramente para controlar la existencia de los arbitrajes ad hoc y saber cuántos son, y también para que esos arbitrajes ad hoc se lleven adelante con reglas que sean verificadas o revisadas por el OCE. Entonces, solamente para eso, instalación obligatoria en arbitrajes a través de una audiencia ante el OCE, ¿no? Pero es una audiencia virtual, no es presencial, ¿sí? Ahí hay que hacer una precisión, ¿no? Con la directiva actual, que es del año 2020, estamos hablando de un acto formal, una audiencia en donde se fijan las reglas con la presencia del OCE, pero con la concurrencia de las partes y el tribunal, pero es no presencial. Como ya habíamos dicho, la ley de arbitraje no exige la realización de una audiencia de instalación para fijar las reglas. Entonces, en esa medida, esta práctica de fijar las reglas del arbitraje en una audiencia específica para dichos efectos es una práctica que ya se está dejando de lado, en la mayoría de supuestos no aplica. Las principales instituciones arbitrales del país no fijan las reglas del arbitraje en una audiencia, ¿no? En una audiencia de instalación. Una práctica que se está dejando de lado porque no es eficiente, ¿no? Imagínense, estar concurriendo a una audiencia que podría muy bien desarrollarse bajo el esquema de una decisión previa información de las partes acerca de las reglas, ya, ¿cierto? Entonces, no aplica la necesidad o exigencia de que se realice una audiencia para fijar las reglas como regla general, ¿no? En consecuencia,
no es obligatoria la instalación ante el OCE para arbitraje administrado bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Porque si es un arbitraje institucional o administrado por un centro de arbitraje, no es obligatorio la instalación ante el OCE, porque ya habíamos dicho, la instalación ante el OCE solamente para arbitrajes ad hoc. Como resulta obvio, tampoco resulta aplicable la audiencia de instalación ante el OCE, ¿no? Para arbitrajes civiles y comerciales, porque están fuera del ámbito de aplicación de la normativa que supervisa el OCE. Pero igual lo remarcamos por si hubiera alguna duda sobre particular, ¿no? Entonces, instalación ante el OCE en una audiencia, está bien, no presencial, no virtual, únicamente para arbitrajes ad hoc, conforme lo establece el reglamento. ¿En dónde se encuentra esta obligación de reglamento? En el artículo 235, numeral primero, ¿no? Dice, salvo que las partes se hayan sometido en arbitraje institucional, ahí decimos, ¿no? Institucional no aplica, ¿no? Pues ad hoc sí. Una vez que los árbitros han aceptado sus cargos, porque las reglas cuando se definen, una vez que se ha conformado el tribunal arbitral. ¿Cuándo se conforma el tribunal arbitral? Cuando los integrantes del tribunal arbitral aceptan el encargo, ¿no? Y precisamente por eso el artículo 235.1 nos dice, ¿no? Una vez que los árbitros hayan aceptado sus cargos, cualquiera de las partes solicita al OCE la instalación del árbitro único o del tribunal arbitral dentro de los 20 días siguientes de conocida la aceptación de estos, según corresponde, ¿no? Entonces, una vez que, y esto es para arbitraje ad hoc, repito, ¿no? Ad hoc bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones con el Estado, ley 3225 y su reglamento, solamente para ad hoc bajo el ámbito de la Ley 3225 y su reglamento. Cuando es un arbitraje ad hoc, cuando el último de los integrantes del tribunal arbitral acepta el encargo, las partes tienen 20 días desde que conocen la aceptación del último integrante del tribunal arbitral para solicitar ante el OCE la instalación del arbitral. Y la normativa nos dice, ¿no?, que inclusive la instalación se puede solicitar también en el caso de las oficinas desconcentradas, ¿no? Muy bien. Entonces, hay una opinión antigua, ¿no? Un criterio, bueno, es una opinión antigua, ¿no? Del año 2014, opinión en arbitraje del OCE, que, que sigue siendo vigente, ¿no?, en cuanto a definición, en la que nos dice la instalación de un árbitro único de tribunal arbitral constituye un acto formal. Dentro del proceso de arbitraje, la instalación es un acto formal en el cual los árbitros y las partes, a través de la suscripción del acta de instalación, fijan las reglas que se aplicarán en el desarrollo del proceso arbitral, con arreglo al convenio arbitral y la normativa aplicable, es lo que señala el OCE. Esta es una opinión en arbitraje del OCE, ¿no?, de la Dirección de Arbitraje. Es algo antigua la opinión, pero en cuanto a definición de lo que qué cosa es una instalación de tribunal arbitral, sigue todavía vigente, ¿no? Aunque el contenido de esta opinión en otros aspectos ya ha sido dejada de lado por la nueva directiva, pero la definición por lo menos se mantiene. La directiva que resulta aplicable actualmente para el caso de instalación de tribunal arbitral para arbitrajes ad hoc, remarco, ¿no?, es la directiva 011 del año 2020. Esta es la directiva de servicios arbitrales del OCE, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿no?, una vez que se conforma el tribunal arbitral con la aceptación del encargo del último de los integrantes del tribunal arbitral, las partes deben solicitar la instalación del tribunal arbitral dentro de los 20 días, señala la normativa, ¿no? Entonces, ya presentada la solicitud de instalación del tribunal arbitral, el OCE determinará que no corresponde atender la solicitud de instalación en los siguientes casos, ¿no? Porque puede ser que haya presentado una solicitud de instalación de tribunal arbitral ante el OCE, ¿no? Entonces el OCE va a determinar que no corresponde atender la solicitud de instalación en los siguientes casos.
si el contrato no se encuentra bajo el ámbito de la ley de contrataciones con el Estado o su reglamento. Por supuesto, ¿no? Que es un arbitraje civil y comercial, ¿por qué tendría que instalarse en el OCE? ¿No? Entonces ese primer supuesto, que no se encuentra bajo el ámbito de la ley 3225 y su reglamento. El segundo supuesto es que no se va a instalar el tribunal arbitral, no corresponde atender la solicitud de instalación del tribunal arbitral si en el convenio arbitral, ¿no? Se estableció que el arbitraje es institucional, ¿no? Si en el convenio las partes se han sometido a arbitraje institucional, ¿no? Entonces no corresponde la instalación de un arbitraje ad hoc porque el arbitraje que se va a desarrollar es un arbitraje institucional, ¿sí? Entonces en este caso, es un supuesto en el cual el OCE va a determinar que no corresponde atender la solicitud de instalación de tribunal arbitral, ¿no? Porque como las partes han pactado arbitraje institucional, no corresponde instalación ad hoc, ¿sí? ¿Qué otros supuestos tenemos, no? Podría, tras presentarse la solicitud, ¿no? Podría finalizar el trámite de instalación de tribunal arbitral sin prestación favorable de ese servicio de instalación, ¿no? El OCE va a declarar improcedente en los siguientes casos. Cuando la solicitud fuera presentada luego de vencidos los plazos respectivos para hacerlo. Y con esto contestamos la pregunta que nos realiza Elizabeth Mancilla, ¿no? Que nos pregunta, ¿qué sucede cuando no se solicita la instalación dentro de los 20 días? ¿No? ¿Es un plazo de caducidad? La ley ni el reglamento establecen que es un plazo de caducidad, pero la directiva 011 del año 2020, OCE, en su numeral 6.8.4.1, nos dice que se va a declarar improcedente una solicitud, en este caso de instalación de tribunal arbitral, si es que se presenta luego de vencido los plazos respectivos para hacerlo, ¿sí? Es lo que establece la directiva actual, ¿no? Antiguamente había un criterio distinto, en el año 2014 hubo una opinión, ¿no? Que hemos citado, que establecía un criterio distinto, pero hoy la directiva con claridad establece que una solicitud presentada luego de vencidos los plazos respectivos para hacerlo van a ser declarados por el OCE como improcedentes, ¿sí? Ese es un primer supuesto en el cual va a finalizar el trámite de solicitud de instalación de tribunal arbitral, porque la solicitud ha sido presentada fuera el plazo, ¿sí? Segundo supuesto en el cual se puede declarar improcedente, ¿no? Va a concluir el trámite de solicitud de instalación de tribunal arbitral por improcedencia, ¿no? Si el OCE careciera de competencia para pronunciarse respecto de la solicitud, o si concurrieran otros supuestos que sustentan la improcedencia, ¿no? Entonces estos temas son como escenarios abiertos en los cuales el OCE va a determinar si es que efectivamente tienen la posibilidad de instalar o no el tribunal arbitral, ¿no? Pero el caso más importante de los que estamos citando es el de la solicitud presentada luego de vencidos los plazos respectivos, ¿no? Que es el causal de improcedencia más recurrente, ¿no? También podría concluir el trámite de solicitud de instalación de arbitral, de solicitud de instalación de tribunal arbitral sin prestación favorable de este servicio de instalación, por desistimiento. O sea, se presenta una solicitud y después esa misma parte que presenta la solicitud se desiste, ¿no? O cualquier otra causa sobrevenida también dice la directiva, ¿no? Que impliquen la imposibilidad de continuar la tramitación de la solicitud, pero debidamente motivada, estableciéndote un supuesto en caso se presente, ¿no? Y también
va a finalizar el trámite de solicitud de instalación de tribunal arbitral, considerándose como una solicitud no presentada cuando se solicita a la parte que presentó el pedido de instalación de tribunal arbitral que subsane la documentación que ha sido presentada y pese a ello no logra hacerlo, ¿no? Entonces se va a considerar como solicitud no presentada cuando el solicitante no subsane oportunamente las observaciones que hayan sido formuladas por el OCE, ¿no? Y estos también son supuestos que se encuentran en la directiva 011-2020 del OCE, ¿no? Les recomiendo, y estoy citando por eso la directiva, revisen la directiva 011 del año 2020 del OCE, en donde se establecen todos estos supuestos y un desarrollo más detallado de los mismos, ¿sí? Finaliza el trámite de solicitud de instalación de arbitraje o de tribunal arbitral con prestación favorable del servicio, es decir, corresponde la instalación de tribunal arbitral, ¿no? En aquellos casos en los cuales no exista ninguna observación, estemos dentro del marco de la norma, sea un arbitraje ad hoc, ¿no? En estos casos el OCE va a declarar que la solicitud de instalación de tribunal o árbitro único ha sido aceptada y luego de lo cual se va a programar la audiencia de instalación, ¿no? Ante el OCE. Aprobada entonces la solicitud de instalación, el OCE va a coordinar primero con los integrantes del tribunal arbitral. Pero como son, en el caso de un tribunal de 3 árbitros, ¿no? Puede ser que no todos estén de acuerdo, ¿no? Entonces ahí se va a determinar por mayoría, ¿no? La fecha y la hora para la realización de la audiencia de instalación. La fecha acordada por el tribunal será puesta en conocimiento de las partes, comunicando la aceptación de la solicitud. O sea, cuando se acepta la solicitud del trámite de instalación, en ese momento se va a informar a las partes acerca de la fecha que ha sido proporcionada por los integrantes del tribunal arbitral. Las coordinaciones para la programación se realizan por cualquier mecanismo tecnológico, ¿no? Correo electrónico, mensajería instantánea, entre otros, quienes se consideran notificadas por este solo hecho, ¿no? Establece también la directiva, este último aspecto muy importante, ¿no? La audiencia de instalación se va a efectuar de forma no presencial, ¿sí? Salvo excepciones previstas en la misma directiva, pero usualmente las mismas partes prefieren que no sea presencial la instalación. Ya lo habíamos dicho porque no es una práctica muy eficiente, ¿no? Y eso se encuentra en el numeral 1.1 del anexo primero de la directiva 011-2020 que regula precisamente todo el tema de la audiencia de instalación. Y hasta ahí la ponencia, pero quería desarrollar un poquito más acerca de las reglas, si les parece bien. Es un minutito más simplemente para cerrar una idea importante. Entonces, para concluir, ¿no? Para concluir con este tema. Fíjense. Las reglas son establecidas libremente por las partes, salvo que exista, decíamos, la libertad para establecer las reglas en un arbitraje, tienen como límite el orden público y las normas imperativas. Entonces, en la medida de que la regla no vaya contra el orden público ni contra las normas imperativas, entonces las partes van a poder establecer las reglas del arbitraje que consideren más conveniente para el caso del procedimiento arbitral que corresponda, ¿sí? En primer lugar, son las partes las que establecen las reglas, pero las reglas no solamente están establecidas por las partes, aplica también las reglas de la institución arbitral. Luego de las mismas, las reglas de la ley de arbitraje. Y finalmente, si ninguna de las fuentes anteriores de reglas estableciera una regulación sobre el tema que necesitamos cubrir, entonces el tribunal arbitral establecerá la regla, ¿no? En un arbitraje ad hoc, el cambio es lo pactado por las partes, la ley de arbitraje y luego lo que disponga
el tribunal arbitral, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso, y esa es la precisión que quería hacer respecto a las reglas, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de la normativa de contratación con el Estado? En el marco de la normativa de contratación con el Estado, las disposiciones sobre el arbitraje no admiten pacto en contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, las partes no podrían indicar, ¿no? Por ejemplo, en su convenio arbitral, una regla que diga, en la actualidad, se exige que el árbitro designado por la entidad tiene que pertenecer al Registro Nacional de Arbitraje del OCE, ¿no? Registro Nacional de Árbitros del OCE, ¿no? Entonces, no podrían convenir en el convenio arbitral que, que no aplique esa disposición que está en la normativa de contratación con el Estado. No, porque esa normativa no admite pacto en contrario, ¿no? Lo mismo, las partes no podían pactar que el presidente no sea abogado, ¿no? Cuando la normativa de contratación con el Estado exige que el presidente deba ser abogado en un tribunal conformado por 3 árbitros, ¿no? Entonces, en el marco de la contratación pública, bajo el ámbito de la Ley 3225 y el reglamento, no lo especifico, primero aplica las reglas especiales sobre arbitraje de la normativa de contratación con el Estado. La Ley de Contrataciones con el Estado, Ley 3225 y su reglamento, establece reglas para los arbitrajes, ¿no? Entonces, esas reglas para los arbitrajes, resultan aplicables en primer lugar, ¿no? Inclusive antes de lo pactado por las partes. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese tema, ¿no? Pues lo que hemos hablado acá es arbitraje civil y comercial, y después hemos terminado con el tema de instalación, normativa de contratación con el Estado, y por eso no quería que quede la secuencia en la aplicación de reglas en el caso de la normativa de contratación con el Estado. Entonces, en el caso de la normativa de contratación con el Estado, Ley 3225 y su reglamento, primero aplica la normativa de contratación con el Estado, las reglas sobre arbitraje según la normativa de contratación con el Estado. Luego, lo pactado por las partes. Luego, lo establecido en la institución arbitral, y luego la ley de arbitraje. Y en caso estas fuentes no establezcan una regla, el tribunal arbitral decide la regla. Instalación a través de una audiencia de la regla de arbitraje ya no aplica, ¿no? En la mayoría de casos, solamente aplica una audiencia de instalación ante el OCE para el caso específico del arbitraje ad hoc bajo el ámbito de la normativa de contratación con el Estado, Ley 3225 y su reglamento. ¿Sí? Bien, exacto, creo, en el tiempo. Ahora sí, quedo a disposición en caso exista alguna duda o pregunta. Puse ahí mi cronómetro exactito para no exceder. Muchas gracias, doctor, por la presentación de este tema tan fundamental. Ahora voy a dar paso a las preguntas de los asistentes. Claro que sí. Primero, Elizabeth Mancilla nos pregunta, ¿qué sucede cuando no se solicita la instalación dentro del plazo de 20 días? ¿Es un plazo de caducidad? Sí, precisamente la normativa de contratación con el Estado no establece que sea un plazo de caducidad. Sin embargo, la directiva que hemos citado, la 011 del año 2020, que regula el tema de la instalación de arbitraje ad hoc la instalación del tribunal arbitral para el supuesto específico de arbitraje ad hoc, nos dice que es un supuesto de improcedencia, ¿no? El OCE declarará improcedente aquellas solicitudes que se presenten extemporáneamente. Entonces, aplicando precisamente esa directiva, sería declarada improcedente. No hay un plazo de caducidad establecido por la Ley de Contrataciones con el Estado en su reglamento, pero la directiva nos establece que es una causal de improcedencia. Esa sería mi respuesta a esa pregunta, ¿no? Listo. Homero Salazar pregunta, ¿cuál es su opinión referente a la ampliación de plazo para la inclusión automática en el RNA? Sí, yo creo que es necesario, ¿no? Fíjense, el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Es una nómina de profesionales que han sido evaluados por el OCE en temas de arbitraje, contratación con el Estado y derecho administrativo, ¿no? Han tenido una verificación curricular
Además, han tenido que rendir una prueba y una entrevista para poder estar en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. Entonces, no es una prueba tan sencilla, ¿no? Porque el encargo que se le va a brindar a estos profesionales es bastante importante. Es totalmente razonable que exista una valla alta pues, para quienes van a ser árbitros en contratación con el Estado. Pero eso también ha generado que el número de árbitros no sea lo suficientemente grande. Por lo menos ahora hay un poco más de 150 árbitros en la nómina, pero les digo que alguna vez hubieron solamente 38. Entonces eran muy poquitos para la cantidad de arbitraje que tiene el Estado, ¿no? Entonces, resulta saludable, ¿no? Que se renueve a los profesionales que se encuentran a la fecha en el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Porque de lo contrario, tener un número muy pequeño de árbitros que puedan participar en arbitraje en contratación con el Estado en los supuestos establecidos por la norma, que son para designación residual del presidente del tribunal o los árbitros que van a ser designados por las entidades, podría afectar al arbitraje en sí mismo, a su funcionamiento, ¿no? O sea, reitero, ¿no? El Registro Nacional de Árbitros no es exigido a todos los integrantes del tribunal arbitral. La normativa nos dice que es exigido para los árbitros que sean designados por las entidades del Estado, cuando le corresponda designar a un integrante del tribunal arbitral, ese integrante del tribunal arbitral que vaya a ser designado por esa entidad tiene que estar en el RNA11. Y cuando las instituciones arbitrales designen de manera residual al presidente, por ejemplo, ¿no? Va a tener que también estar en ese registro. Pero un árbitro designado, por ejemplo, por una de las partes privadas, no tiene que estar en el RNA11, no es obligatorio. Tampoco el árbitro que es designado por los integrantes del tribunal arbitral como presidente, tampoco es exigido en ese caso que pertenezca al RNA11. Tampoco es exigido que se encuentre en el RNA11 cuando la entidad no designa al árbitro que le corresponde designar y tiene que hacerlo residualmente la institución arbitral. En ese caso tampoco resulta aplicable el RNA11. Pero a pesar de que no son todos los supuestos en los que se exija que los integrantes del tribunal arbitral deben contar con el Registro Nacional de Árbitros de OCE, sí es necesario que ese número de árbitros que existe actualmente se amplíe, que sea más grande, ¿no? Entonces, toda medida que permita hacer que tengamos un número grande de árbitros es bienvenida, ¿no? Entonces, si ya existen profesionales que de repente su término de vigencia culmina, debería prorrogarse, ¿no? Que creo que esa es la pregunta que nos realiza el doctor Romero Salazar. A quien saludo también desde Lima. También nos preguntan si las partes pueden fijar como una regla el renunciar al recurso de anulación del laudo. Fíjense, es una interesante pregunta, ¿no? Pero creo que la facultad, o en todo caso, el derecho que las partes cuentan y que es establecida por la ley de arbitraje al recurso de anulación, no sería renunciable de antemano. O sea, preciso del tema, ¿no? Supongamos que hay alguien en un arbitraje, o sea, ha concluido el arbitraje, ¿no? Entonces, ha concluido el arbitraje y considera que hay una situación que podría anular el laudo, ¿no? De repente esa parte dice, oye, pero voy a anular el laudo para que me explique mejor el tribunal cuando acá yo estoy entendiendo, ¿no? O sea, de repente no podrían entenderlo, pero se entiende más o menos, ¿no? Entonces voy a anular el laudo para que vaya al Poder Judicial y que de nuevo vuelva al arbitraje, porque ni siquiera es que el Poder Judicial lo va a corregir, sino que va a ser el tribunal arbitral el que vuelva a pronunciarse. Entonces se están generando interés, entonces no me conviene. Entonces en ese momento, esa parte que cuenta conforme a ley con la posibilidad de anular el laudo puede decidir no ejercer su derecho a anulación del laudo. Entonces ahí alguien podría decir, oye, está renunciando. Sí, pues, pero no de antemano, no al derecho. O sea, está decidiendo si ejerce o no un derecho. Pero un tema distinto, y creo que eso va a la pregunta, ¿no? Es, yo puedo pactar en el convenio arbitral no anular el laudo en caso pierda, eso sí no se podría hacer.
Entiendo que la norma está protegiendo ahí un tema que va inclusive más allá de las partes, está tratando de asegurar que funcione el sistema arbitral. Entonces creo que es una norma que no cabría pactar. La renuncia de antemano con el convenio arbitral no podría ser, sin perjuicio de que cuando ocurra la situación, teniendo el derecho, una parte decida no ejercerlo, que es algo diferente, ¿no? Pero es una pregunta muy interesante. También Breiner Katari nos pregunta, en un arbitraje al que le resultan aplicables las normativas de contratación pública de 2017, ¿es necesario que el árbitro de la entidad tenga el nuevo RNA? Claro, lo que ocurre es que han habido cambios, ¿no? En la normativa de contratación con el Estado, ha habido antes había dos registros de árbitros, ¿no? Y ahora solamente hay un registro, y habría que ver específicamente cuál es el supuesto para poder dar respuesta a esta pregunta. Y le digo, si yo contesto hoy, ahora de repente, ¿no? No estoy tomando en cuenta todos los elementos y hay tantos cambios normativos que preferiría no dar una respuesta, pero muy interesante el supuesto que está proponiendo, pero prefiero no contestar para no incurrir en algún error por no tener las disposiciones a la mano. También nos preguntan si en su experiencia recomienda las reglas de un arbitraje ad hoc o institucional. Fíjense, depende de lo que consideren las partes, ¿no? Eh, el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Pero a pesar de que ambos tienen sus ventajas, yo me inclinaría por el arbitraje institucional sin desmerecer en modo alguno el arbitraje ad hoc, básicamente por algunas circunstancias que voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, si existiera eventualmente una falta de regulación de las partes, las instituciones arbitrales cuentan con un reglamento que va a ser aplicable, ¿no? Un tribunal arbitral que se desarrolla en el marco de un arbitraje institucional tiene de alguna manera una supervisión, o en todo caso, digamos, tiene el respaldo de una institución arbitral detrás, ¿no? Entonces creo que esa es otra ventaja. Los honorarios del tribunal arbitral están establecidos en tablas, sabemos más o menos cuánto es lo que va a cobrar el tribunal arbitral por sus honorarios y también los gastos administrativos del centro, de acuerdo a tablas que cada institución arbitral maneja, ¿no? En cambio, un arbitraje ad hoc no sabemos cuál va a ser el monto de los honorarios del tribunal arbitral y lo que va a cobrar el secretario arbitral. Entonces son algunas de las ventajas, ¿no? No digo que por eso se incline totalmente la balanza al arbitraje institucional, pero yo preferiría en los arbitrajes acudir al arbitraje institucional sin perjuicio de que es una opción totalmente válida el recurrir a un arbitraje ad hoc para quienes sí prefieran hacerlo. Listo. La última pregunta es si pese a que un reglamento fije determinados plazos, por el acuerdo de las partes se pueden modificar o ampliar. Sí, por ejemplo, decíamos, ¿no? En el caso de los escritos postulatorios, ¿no? Hay instituciones arbitrales que colocan plazos muy cortos porque suelen eh, priorizar el principio de celeridad, pero las partes podían, en virtud del principio de autonomía privada, colocarse plazos más amplios, ¿no? De mutuo acuerdo y obviamente el mismo plazo para ambas partes, ¿no? No solamente para los escritos postulatorios, sino para presentar reconsideraciones, ¿no? También. Entonces, es que depende de la complejidad del caso, ¿no? Y ahí vamos al principio de flexibilidad. El principio de flexibilidad permite precisamente que no quede en piedra esos plazos como ocurre en el proceso judicial, ¿no? En donde las partes no pueden hacer nada en contra de lo que diga el Código Procesal Civil. En cambio, en el arbitraje sí se puede, si hay acuerdo de las partes. Una parte no puede imponer a la otra, ¿no? Pero si existe acuerdo de las partes, sí se puede establecer plazos distintos, como ejemplo, escritos postulatorios o reconsideración o cualquier otro plazo que se establezca. Ujú. Doctor, tiene el tiempo de 3 minutos para el cierre de ideas y conclusiones. Bien, como conclusión, simplemente recordar el tema en contratación con el Estado, ¿no? Tener en cuenta que las normas de arbitraje en el marco de la Ley 3225 y su reglamento no admiten pacto contrario, entonces
una de las premisas que tenemos que revisar siempre cuando vamos a establecer reglas en el arbitraje es verificar si es que la normativa de contratación con el Estado tiene una regla sobre el particular. En cuanto al procedimiento, no hay reglas casi en cuanto a la normativa de contratación con el Estado, regula otros aspectos, como por ejemplo los requisitos que ven con tener los integrantes del tribunal arbitral, o en el caso de la normativa de contratación con el Estado, algunos aspectos como la publicidad del laudo, ¿no? Pero siempre es bueno dar una revisada a esa normativa especial para verificar que ninguna regla que estamos estableciendo el arbitraje contravenga esta disposición en el marco de la ley 3025 y sus reglamentos. Sus arbitrajes tienen esas reglas especiales y tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Y esas reglas se aplican antes inclusive que lo pactado. Muchas gracias, doctor. La exposición ha sido bastante clara. Nuevamente, le agradecemos de parte del Círculo de Arbitraje con el Estado por esta clase y esperamos contar con usted en próximas oportunidades. Claro que sí, encantado y muchísimas gracias a los asistentes y nuevamente acá y a usted también, doctor Carlos Palomino. Un gusto. Hasta luego. Un gusto. Agradecemos también a todos los asistentes y los invitamos a la siguiente sesión del día martes 6 de junio. Buenas noches.